chicos, continuamos. No se olviden que el día de hoy, lunes, en literatura para tercer año de secundaria, estamos explicando lo que es los géneros literarios y ahora vamos a explicar lo que es figuras literarias. Un tema sumamente importante que tienes que dominar, tienes que conocer, no solamente por cultura, sino también porque es parte inherente a todo ser humano ser culto y conocer, tener cultura literaria. Entonces, en esta oportunidad vamos a explicar el tema figuras literarias. Si tú fueras un escritor, si tú fueras un poeta, si tú fueras un crítico literario, entonces tal vez vas a contar con algunas herramientas que te permitan dar belleza a lo que tú escribes, a tu poesía, a tu cuento, a tu producción literaria. La vas a enriquecer con el uso de figuras literarias. Sumamente importante, también nosotros las podemos utilizar en nuestra conversación coloquial, en nuestra conversación amical. No es necesario pues que seamos escritores para usar figuras literarias. Diariamente nosotros las podemos utilizar porque de eso se trata la educación. La educación no solamente se trata pues internalizar conocimientos, tener cultura, no. La educación va un poquito más allá, al uso que le debemos dar, al uso que le podemos dar a las figuras literarias, llamadas también figuras retóricas. Vienen a ser aquellas figuras que utilizan los escritores con el fin de que sus poesías, sus producciones literarias tengan belleza, con el fin de transmitir pues de repente con otro lenguaje, llámese lenguaje literario, aquello que ellos desean transmitir al emisor, al receptor. En relación a las figuras literarias, vamos a decir que como figuras retóricas, para poderlas entender mejor, se han dividido en 4 grupos. El primero de ellos, figuras de orden. El segundo de ellos, figuras de sonido. ¿Cómo suena? El tercero, figuras de supresión. Y el cuarto vamos a tener figuras de significado. Entonces, por decir, en el primero de ellos tenemos al hipérbaton. Como figura de orden, el hipérbaton viene a ser aquellas figuras que alteran el sentido normal de una oración. Por decir, la fórmula correcta de escribir oraciones en el idioma castellano responde a la fórmula SVP, sujeto, verbo y predicado. Esta es la forma correcta. Pero los poetas, los escritores utilizan el hipérbaton con el fin de que la oración sufra una alteración. Ejemplo, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas. Entonces, yo observo que en este verso hay pues un hipérbaton, ¿ya? Porque primero está el verbo, volverán, y luego está el sujeto, ¿ya? ¿Cómo debe ser correcto? Al revés, las oscuras golondrinas volverán. Pero como que no suena muy elegante, como que no suena muy poético. Y para ello, el hipérbaton dice que es el uso de esta figura en la cual esta fórmula sufre alteración. Entonces, ¿cómo está aquí? Primero está el verbo, y luego encontramos al sujeto. No tiene, vean ustedes, predicado. Becker decía, ¿no?, en su famosa poesía, lo siguiente: volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, pero aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Muy bien, ahora tenemos esta pues figura de orden, ¿ya? Aquí se altera el orden normal de la oración. Luego tenemos en figuras de sonido. Acá tenemos la anáfora y la aliteración. ¿Qué significa sonido? Significa que cuando yo recito la poesía,
se va a producir anáfora o se puede producir aliteración. Anáfora viene a ser aquella figura en la cual al inicio del verso se repite una palabra o una frase. Como por decir de Alejandro Romualdo, ¿no? Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán descuartizarlo y no podrán. Muy bien. Entonces, observo que se está repitiendo al inicio de cada verso la misma palabra. Querrán, querrán, querrán. Acá también tenemos otro modelo, otro ejemplo. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. Observo que esta estrofa empieza con la misma palabra en cada verso. En cada verso. Temprano, temprano, temprano. Anáfora es la figura literaria en la cual el autor, el escritor, inicia su poesía repitiendo en cada verso la misma palabra. Ahora tenemos la aliteración. Aliteración viene de letra. Es la figura literaria en la cual vamos a repetir algunas letras o algunas sílabas, vamos a decir. Y le van a dar a la poesía belleza. Ejemplo, con la ala aleve de su leve abanico. Vean ustedes, con la ala aleve de su leve abanico. Leve, leve, la, se está repitiendo pues sonidos, tanto de las sílabas como de repente de las letras. Muy bien. Ahora tenemos una figura que le vamos a llamar de supresión. Figura de supresión significa que voy a quitar palabras o frases, ¿ya? Entre las figuras de supresión tenemos a la elipsis. Chicos, recuérdense cuando en gramática estudiábamos la coma elíptica, para darnos una idea en qué consiste esta figura literaria. Voy a quitar palabra. El poeta quita palabra con el fin de que la poesía, el verso tenga belleza. Aquí tenemos, ¿no? Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Chocano. En Chocano, vean ustedes. ¿Qué decía Chocano? Yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto, aquí, una coma elíptica. He suprimido la palabra tiene, el verbo. Acá debería decir, mi canto tiene un ideal. Pero lo he quitado. Elipsis. Ahora vamos a pasar a explicar las figuras de significación. Muy bien, continuamos entonces con nuestra explicación, chicas y chicos del tercer año de secundaria, sobre figuras literarias. A continuación explicaremos lo que es figuras literarias de significado. Son aquellas figuras que tienden a mejorar el significado de las expresiones o de repente darle un significado metafórico a la expresión o a la producción literaria. Dentro de estas figuras literarias tenemos a la metáfora, a la antítesis, al símil y a la hipérbole. Una metáfora, ¿qué viene a ser? La metáfora, ¿qué viene a ser? Viene a ser aquella figura literaria en la cual, es como una especie de analogía, en la cual vamos a comparar, pero sin utilizar la palabra como, ¿ya? Por decir, tengo la siguiente. Dice, nuestras vidas son los ríos. Entonces, aquí puedo observar que se está comparando a la vida del poeta y de su amada, ¿con quién? Con los ríos. ¿Y cómo son? Los ríos pues son de repente curvos, de repente zigzagueantes, y la vida humana también es así. No hay vida recta, de repente, no hay vida fácil, de repente. En términos metafóricos, voy a decir que el significado de esta expresión, de esta frase, dice, nuestras vidas son los ríos.
Muy bien. Ahora vamos a tener lo que es la antítesis. Anti, lo contrario. Lo contrario. Es la figura de significado en la cual se expresa un significado opuesto o contrario. Lo contrario. Dice, ayer naciste, ¿y cuál será lo contrario? Morirás mañana. O, fíjense, esta segunda expresión es la antítesis de la primera. Ayer naciste, morirás mañana. Lo contrario. Luego tenemos el símil. Símil significa semejanza. Semejanza, parecido. Dice, ¿quién no llorará aunque tenga el pecho como un pedernal? Aquí vean, chicos. Pecho como que dice, ojo, como una piedra, como un pedernal. Estoy comparando. Símil, semejanza, comparación. Y luego tenemos lo que es hipérbole. La hipérbole que viene a ser la exageración. Ojo, la exageración que yo voy a dar a mi expresión, a mi creación, con el fin estético. Hipérbole dice, oh, más dura que el mármol a mis quejas. Más dura que el mármol. Estoy exagerando. Los sentimientos de una chica, de una persona, de una mujer, dice, ¿cómo son? Más dura que el mármol a mis quejas, a mis lamentos, a mis desventuras. Entonces, para poder terminar esta parte de nuestra clase, vamos a indicar lo siguiente, ¿ya? En relación a las actividades que vamos a ejecutar con lo que hemos aprendido. Mucho estamos conversando, mucho estoy escuchando sobre la palabra tarea, ¿ya? Vamos a ir explicando entonces, chicos y chicas. La palabra tarea para algunos puede tener una connotación de repente un poco abrumadora, ¿ya? Esta tarea como que abruma, esta palabrita, como que abruma, como que causa tedio, como que causa aburrimiento. Entonces vamos a establecer la realidad en relación a los trabajos. Lo que yo trabajo con ustedes no se llama tarea, se llaman actividades. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una actividad y una tarea? Les voy a explicar. Entonces, dentro de una planificación, de una sesión de clases, vamos a tener tres momentos. ¿Ya? El momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre de la clase. Entonces, lo que hemos desarrollado, por decir, en el inicio, viene a ser lo que es la motivación. En el desarrollo viene a ser la explicación. Y luego en la parte final, en la parte ya de salida, vamos a decir que bien corresponde a lo que es evaluación. Entonces vean ustedes, chicos, estos son los tres momentos que debe tener una sesión de aprendizaje. Estamos desarrollando, por motivos ajenos a nuestra voluntad, sesiones de aprendizaje como las que ha diseñado en la institución Santa Rosa de las Américas. Más o menos en estos momentos ya estamos por culminar el segundo proceso, que se llama el momento del desarrollo de actividades. Estamos aquí, chicos. Entonces el profesor ha explicado lo que es la teoría y luego viene lo que es desarrollo de actividades. Aquí. ¿Qué viene a hacer desarrollo de actividades? Viene a hacer, como su nombre lo indica, todas aquellas acciones que realice el estudiante con el fin de internalizar lo aprendido, la teoría. ¿Cómo vas a aprender la teoría? Haciendo estas actividades prácticas. Muy bien. Una actividad, entonces, se diferencia de la palabra tarea. ¿En qué momento de la clase va la tarea? La tarea debe ir en este momento de aquí. Termina la clase con la evaluación, luego viene actividad de extensión, se llama. ¿Ya? Esta actividad de extensión se hace en la casa.
Y cuando el profesor hace una actividad de extensión, A, cuando observa, cuando evalúa y observa, yo evalúo y observo que mis estudiantes no han captado muy bien mi sesión. Entonces, dejo unos ejercicios más para que lo desarrollen en casa. Entonces, a veces confundimos y decimos tarea a las actividades de extensión. Lo que vamos a hacer ahora no se llama tarea, sino actividades de extensión, para poder aprender lo que hemos captado en la teoría. Una de las actividades que vamos a realizar se relaciona con la actividad o con la capacidad de reconocer. Con esta explicación, lo que van a hacer ustedes es reconocer textos primeramente. Si pertenecen al género lírico, al género dramático, narrativo, expositivo o épico. Entonces les daré un fragmento de un texto para que ustedes puedan reconocer y ustedes me dirán a qué género pertenece. Si es lírico, género lírico, narrativo, expositivo o épico o dramático. Actividad para reconocer. Luego vamos a desarrollar actividades para reconocer también figuras literarias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les daremos pues una poesía, ¿ya? Les daremos una poesía con el fin de que ustedes reconozcan si es que hay hipérbato, si es que hay anáfora, aliteración, elipsis, metáfora, antítesis, símil e hipérbole. Entonces, de esta manera haremos estas dos actividades. Y también no se olviden, como les dije al inicio, una de las grandes competencias que desarrolla el curso de literatura, el subárea de literatura, está relacionado a la lectura y crítica literaria. Entonces, también tenemos que leer y comprender, sumamente importante. Leer y comprender una obra literaria que yo les voy a facilitar, y de la misma manera tenemos que hacer juicios de valor, crítica literaria. Para hacer crítica literaria, entonces lo primero que tenemos que hacer es lectura. ¿Qué te pareció la obra? ¿Qué te pareció de importante? Entonces, a través de estas actividades, tú vas a fortalecer tu teoría. Y luego vendrá pues lo que es el proceso de evaluación. Y si todavía tenemos algunas dificultades, se harán pues las actividades de extensión, ¿no? Entonces, como estamos trabajando en casa, decimos tarea porque estamos haciendo en la casa. Pero si estuviéramos en el salón de clases, se llamaría actividad de extensión. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Chicos y chicas, cualquier duda, cualquier pregunta, entonces vamos a plantearla. He aquí una recomendación, ¿ya? Para poder hacer bien mi trabajo. Graben mucho. Dice, dentro de los textos literarios tenemos al cuento, al refrán, las novelas, las fábulas, las trabalenguas, las leyendas, los mitos, las adivinanzas, los poemas y los guiones teatrales. Dentro de los textos no literarios, una noticia, la definición de una palabra, una carta comercial, un foro por internet, una ley, un panfleto, una receta, una entrevista, un chat, un anuncio publicitario, una boleta de pagos, etcétera, etcétera.